Hola, buenas tardes a todos. Bueno, esto es una actividad docente ciertamente excepcional. Excepcional porque no nos podemos ver, no estamos en la facultad. Es un periodo este que estamos pasando verdaderamente difícil, pero esto también tiene una cierta ventaja y es que yo les puedo hablar desde aquí, grabando un vídeo, desde mi casa y delante de mi piano. Lo que les voy a comentar ahora es una serie de ideas básicas sobre el silencio administrativo. Pero antes de hablar propiamente de lo que es el silencio administrativo, me gustaría hablarles de un concepto que creo que nos puede venir bien conocer para explicar mejor lo que es el silencio administrativo. Me refiero, y voy a aprovechar que tengo aquí el piano, al silencio en la música. El silencio en la música es la ausencia de un sonido determinado. Saben ustedes que en toda obra musical hay momentos en los cuales no se oye ningún sonido, cesa el sonido, aunque luego se reanude. Les voy a poner un ejemplo de cómo se utiliza el sonido en la música utilizando el primer motivo, los dos primeros motivos de la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven, que todos ustedes conocen. Suena de la siguiente manera. Bien, ahí el sonido, sobre todo el sonido lo tenemos utilizado de dos diferentes maneras. Hay una que es casi imperceptible, pero que está en la partitura. La partitura escribe eso como sonido. Y es un sonido que existe al principio, que en música llamamos anacrusa, que es como el respirar y atacar la nota. Sería aquí. Pero existe también un sonido que establece una cesura, una pausa entre los dos motivos. Es ese que se oye aquí. Ahí. Estas son quizás las dos maneras más clásicas, más normales, más utilizadas en cuanto al sonido en la producción de obras musicales. No obstante, el sonido en música es tan importante que hay quien pues, ha encontrado otras maneras incluso de utilizar el sonido. Y concretamente me refiero a esta obra que tengo aquí delante, que ustedes ven. Esta obra se titula 433. La escribió John Cage, un compositor del siglo XX norteamericano, y él se interpreta de la siguiente manera. Uno se pone delante del piano y se queda delante del piano sin emitir ningún sonido durante 4 minutos y 33 segundos. Esta, evidentemente, es una genialidad de John Cage que le fue sugerida cuando él visitó una cámara anecoica, es decir, una cámara donde no hay ruido ninguno, de la Universidad de Harvard, y él pudo escuchar en realidad dos sonidos. Él decía, yo he escuchado un sonido agudo y he escuchado un sonido grave. Le explicaron a los ingenieros que el sonido agudo era su sistema nervioso y el sonido grave era la circulación de su sangre. Bien, esto fue una genialidad. No sé ni cómo he gastado el dinero en comprarme una partitura porque en realidad para nada me sirve porque son 4,33 minutos de silencio absoluto. Bueno, hasta aquí digamos el excurso que yo les he hecho acerca de lo que es el significado del silencio en la música y a partir de ahora les voy a explicar en qué consiste el silencio administrativo. Bien, entonces ahora ya nos vamos a introducir en lo que propiamente es el silencio administrativo. El silencio administrativo es una de las instituciones que resultan más paradójicas en el ámbito del derecho administrativo. Cuando menos concurren en él estas paradojas. La primera paradoja. El silencio administrativo no debería existir, pero sin embargo existe. Es decir, lo que la ley prevé expresamente, artículo 21.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, es que todos los procedimientos administrativos, en todos ellos, se tiene que dictar una resolución que ponga fin al procedimiento. Pero esto no ocurre, por esa razón se regula el silencio administrativo. Segunda paradoja que concurre en el silencio administrativo. El silencio administrativo está pensado para dotar a los interesados de seguridad jurídica y de garantías frente a la actuación de la administración, frente a esa actuación de la administración que consiste en no decir nada. Pero en cambio, tal y como ha sido regulado y tal como se maneja en la práctica el silencio administrativo, casi nunca podemos estar seguros, por ejemplo, de algo tan fundamental como pueden ser los plazos para resolver o el sentido del silencio. Es una auténtica maraña de normas la que regulan estos dos aspectos y esto contribuye a una cierta incertidumbre jurídica. Y tercera y última paradoja.
El silencio administrativo, tal y como se establece en la ley, debería ser siempre, o casi siempre, positivo. Pero en la práctica, y precisamente gracias a determinada normativa que se ha dictado al efecto, resulta que el silencio administrativo casi siempre va a resultar negativo. Bien, una vez dicho esto, paso a explicar qué es el silencio administrativo. El silencio administrativo consiste en que cuando la administración tiene obligación de resolver en un determinado plazo y no lo hace, la ley le otorga unos efectos a esa falta de resolución dentro del plazo. Efectos que van a ser estimatorios, silencio positivo, o desestimatorios, silencio negativo. Tienen ustedes en la presentación en PowerPoint una diapositiva que vendría a ser como esta, donde viene a ser casi una formulación matemática, una fórmula de lo que es el silencio administrativo. Ven ustedes que en primer lugar tiene que darse una solicitud, es decir, una solicitud del interesado que inicia un procedimiento, aunque también cabe que sea un procedimiento iniciado de oficio siempre y cuando vaya a producir efectos favorables. Además, ese procedimiento, todos los procedimientos tienen un plazo máximo para dictarse resolución y ocurre que cuando ha transcurrido ese plazo no se ha dictado ni se ha notificado la resolución del mismo. La suma de esos tres factores nos da lugar a que efectivamente se produzca el silencio administrativo que tendrá la consideración de positivo, efectos estimatorios, o de negativo, efectos desestimatorios. Tienen ustedes además en el cuadro 4.3 ya más desarrollado pues un poco esta fórmula, ¿no? Tenemos las formas de iniciación del procedimiento, solicitud a instancia del interesado, el plazo, cómo se regula, y también los efectos de la falta de resolución dentro del plazo. Todo esto está desarrollado en los materiales docentes que tienen ustedes, no voy a entrar en detalles, pero sí decirles algo, y es que existe una clara diferencia entre el silencio negativo y el silencio positivo, tal y como está configurado en la ley. Y es que el silencio positivo equivale en todo caso a un acto administrativo, no hay un acto expreso, pero la ley entiende que sí lo hay, a todos los efectos, de tal manera que la administración, si dicta posteriormente un acto expreso, nunca puede ser un acto que se aparte del sentido del silencio positivo. En cambio, el silencio negativo se sigue configurando como una ficción, ahí no hay un acto, de hecho la ley viene a decir hay un acto presunto, se presume que hay un acto. Pero eso no quita para que la administración, posteriormente a producirse el silencio administrativo negativo, pueda dictar una resolución y esa resolución sea estimatoria de nuestra solicitud. Bueno, para todo lo demás me remito a los apuntes y a los materiales docentes que tienen ustedes. Y para acabar con este breve vídeo, me gustaría enseñarles a ustedes o intentar relacionar lo que vimos al principio, ese curso musical que estuvimos haciendo con la Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven, y intentar ejemplificar cómo resultaría el silencio administrativo si lo vemos desde la óptica musical. Si tenemos el inicio de la Quinta Sinfonía, ya he dicho que era... Bien, esta última nota, la última nota de cada uno de los motivos vendría a ser la resolución. De hecho, en música se suele llamar resolución. Es un motivo que la melodía nos invita a resolver ahí. Digamos que es el paso natural que sigue nuestro oído para acabar con el motivo o con la frase. En derecho administrativo, en silencio administrativo, sobre todo el negativo, nos va a hacer presumir que existe una resolución sin que la haya. Sería tanto como así. Bueno, creo que eso es todo. Hasta la próxima.